Dicen muchos en Colombia, y con toda razón, que mientras no tengamos una administración de justicia confiable, el país no tiene redención. Eso es así, eso es así. Y el principio de la desintegración del Poder Judicial en Colombia viene del Consejo Superior de la Judicatura, que es un instrumento de los políticos corruptos, porque la Constitución del 91 cometió el inmenso disparate de crear un tribunal que sería el origen de todo el poder judicial de ahí en adelante, y ese tribunal es nombrado por los políticos. Eso no tiene, hay muchas maneras de constituir tribunales en el mundo, pero la peor sí es dársela a los políticos, porque la primera condición del Poder Judicial es su independencia, su imparcialidad. ¿Cómo pueden serlo si para llegar a los cargos que ostentan tienen que intrigar ante los políticos del Parlamento que a su turno nombran el Consejo Superior, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, que nombran los demás jueces que hay en Colombia? El origen es putrefacto. Luego, el resultado no puede ser de otra manera. Antes nos ha ido muy bien, porque las cosas podrían ser todavía peores. Pues bien, la gente dice, si en Colombia no hay justicia, esto no tiene solución. Y estamos presenciando al mismo tiempo, coetáneamente, dos espectáculos sencillamente deprimentes que sublevan el alma o que la contristan hasta niveles de la desesperación y de la melancolía absoluta de un país que ve que no tiene remisión posible. Miremos las dos cosas. El acuerdo con las FARC, el acuerdo maldito entre Santos, el señor Humberto de la Calle y los peores criminales de América en toda su historia, que son los bandidos de las FARC, en Cuba crearon la JEP, una organización que tenía por efecto hacer justicia para la paz, justicia para la paz. Como hemos repetido tantas veces, ese famoso tribunal sería nombrado por una mayoría de extranjeros. Vergüenza para Colombia. Un colonialismo absurdo y detestable. Claro, esos extranjeros, por acuerdo entre Juan Manuel Santos y Timochenko, que ambos pues corren a la par en autoridad moral, resolvieron que eran tres extranjeros, los tres vinculados a organismos terroristas. Un extranjero cercano a la ETA, otro extranjero cercano a Sendero Luminoso y otro cercano a los montoneros. Una señora muy distinguida seguramente, farmacéutica de profesión para nombrar magistrados, y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia reconocido por sus tendencias de izquierdistas radicales. De ahí se originó la JEP. Muy bien. Y entonces a la JEP le dieron la facultad de decir que no podían ser extraditados los bandidos de las FARC que hubieran caído en el delito o que a los que se les hubiera comprobado el delito de narcotráfico. Que si ese delito se cometiera después del año 2016, procedería la extradición. Y viene el proceso sobre Santrich. Y al mismo tiempo que viene el proceso sobre Santrich, entre la JEP y la Corte Constitucional empiezan a ver cómo protegen a Santrich para impedir la extradición. Que impedida la extradición de Santrich, queda impedida la extradición de todos los bandidos de las FARC que constituyen el cartel de drogas más tenebroso y más importante del mundo. Más importante pues en términos de significación y de significación destructiva en este caso. Muy bien, entonces le dan a la JEP esa facultad. Llega el caso de Santrich, que es llegar el de todos los demás bandidos de las FARC acusados por narcotráfico, y empieza este debate. Olvidando cuál es el papel que tiene la JEP. Es simplemente verificar si los hechos por los cuales se procesa a Santrich son anteriores o posteriores al año 2016. ¿Cuánto se demora esa verificación? Media hora, un día, 2 días, por mucho que quieran alegar y discutir, pues llevan meses discutiendo el tema. Pero
lo peor estaba por venir y lo peor lo venimos a conocer hoy. La JEP ha pedido pruebas al tribunal americano que está juzgando a Santrich y que lo ha pedido en extradición, lo que no ha debido ocurrir nunca. Eso es un prevaricato de la JEP. Y le han dado un plazo que ya se está venciendo al tribunal americano para que mande esas pruebas. Una organización de acá de Colombia dándole plazos a tribunales de los Estados Unidos. Eso es sencillamente ridículo, eso es para desternillarse de la risa o para morirse de la indignación. Ese plazo está por vencerse. Ya la JEP se va a tener que pronunciar. Y antes de pronunciarse, con una mayoría en la sala de 3-2, acaba de decidir que si ella misma, la JEP, se pronunciara en contra de Santrich, que Santrich tiene derecho a una segunda instancia, para un acto puramente notarial, para una verificación de un hecho. Ahí no se trata de ninguna sentencia, ni de ninguna estimación de pruebas. Se trata de decir simplemente los hechos por los que se investiga a este señor son anteriores o posteriores a una determinada fecha, a un diciembre del año 2016, y nada más. Las cortes en materia de extradición nunca toman decisión con respecto al extraditado, nunca. No lo juzgan aquí en Colombia, lo van a juzgar en el exterior, que para eso es la extradición. Pero ya decidieron que si a Santrich se le comprueba que los hechos por los que lo persiguen son posteriores al 2016, entonces que en ese caso tendría apelación. Esto es inaudito, esto es indignante, esto es repugnante. Esos señores de la JEP, más que angustia, lo que producen es asco moral. Pero al otro lado está la Corte Constitucional, que tiene entre sus manos nada menos que la determinación si es posible o no es posible la fumigación con glifosato para arrasar con esos cultivos de coca que están matando la República, que están poniendo en peligro sus instituciones, que están poniendo en peligro la vida de todos los colombianos. Porque el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, con la ayuda del señor Gaviria, su ministro de Salud, un economista, ministro de Salud, resolvieron que es que la fumigación con glifosato es peligrosa para la salud. Nunca dijeron para la salud de quién. Nunca recordaron que la fumigación se hace en territorios muy apartados, que es donde están los sembrados de coca. Pero además es que con ese fumigante se están fumigando los cafetales, los cañauzales, todos los productos agrícolas de Colombia se están fumigando con glifosato desde hace muchísimos años y nadie se ha muerto de cáncer, ni cosa por el estilo. Ah, pero la Corte Constitucional tiene que proteger a las FARC, pero ¿cómo no? Tiene que proteger el acuerdo, ¿cómo no? Si sus miembros en su mayoría fueron nombrados por Juan Manuel Santos con el único merecimiento de ser partidarios del acuerdo con las FARC. Esos señores de la Corte Constitucional en su mayoría están allá en la Corte con el único merecimiento de ser amigos del acuerdo con las FARC. Y entonces ponen en entredicho la facultad del gobierno de fumigar con glifosato. Y van a hacer una audiencia para determinar si científicamente procede o no procede la fumigación con glifosato. Invitados el presidente Uribe, el presidente Duque, Juan Manuel Santos, Juan Carlos Pinzón, el señor Gaviria, ministro de Salud, para discutir un tema científico sobre la salud humana y sobre los efectos biológicos de un fumigante. ¿Esto no indigna? ¿Esto no repugna? Y esos son los tribunales que tenemos, la JEP y la Corte Constitucional, haciendo una carrera o empeñados en una carrera de muy difícil definición. Esto va a ser por photo finish. ¿Cuál de los dos prevarica más? ¿Cuál de los dos ofende más la conciencia de los colombianos? ¿Cuál de los dos favorece mejor a los bandidos que están acabando a Colombia? Dios mío, danos justicia, por favor. Escuchaban el editorial.